Un poquito de esto de retroalimentación positiva y negativa. La positiva habíamos mencionado de que hay una desestabilidad del sistema, es algo acumulativo que se va acumulando constantemente y va aumentando y no para, a más de que haya algo externo que recién detenga la respuesta. Un ejemplo podría ser un tumor, ¿sí? Un tumor puede provocar este tipo de problemas, una secreción inadecuada de alguna hormona que secrete, valga la redundancia, de más, ¿sí? Y no son para nada homeostáticos. Y tenían una tarea que presentarme para esta clase. ¿Cuál era esa tarea? ¿Cómo? Ejemplos de retroalimentación Dime una. positiva es el trabajo de parto. ¿Cómo explicas el trabajo de parto? Es que nuestro organismo de la mujer cuando está en trabajo de parto libera oxitocina y estimula la contracción uterina. Y la contracción estimula la producción de oxitocina y así se va. ¿Y qué es lo que para? Es la expulsión de los fetos. ¿La qué? Expulsión de los fetos. Ya. Y si quiero que continúe esa contracción, ¿qué haríamos? Porque una vez que sale el feto, ¿lo dejamos así nomás el útero? ¿Qué hacemos? Hay que sacar la placenta. Dice. Muy bien, sacamos todo y el útero va a volver a su tamaño, pero muchas veces quedan en atonía, o no hay una buena contracción. ¿Qué se habla de permitir una mayor secreción de oxitocina? La lactancia. ¿Cómo? Excelente. El paciente cuando empieza a mamarcar, todo empieza a estimular. No me acuerdo bien, pero trabajan las hormonas ahí. ¿Qué reflejo tiene ese bebé? Tiene completamente la razón. Arma. Tiene completamente la razón. La lactancia va a ayudar a eso. ¿Qué es el reflejo de succión? ¿Qué es el apego precoz? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Hace poquito era día de la lactancia y demás. ¿Qué es el apego precoz? Acercar al bebé y ¡ay, qué lindo! Hermoso, nada más, solo es eso. O tendrá algo fisiológico y realmente algo valedero que realmente valga la pena acercar el bebé a su madre. Se dice que la oxitocina también es la hormona del amor, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante ese reflejo de succión? Porque le pones el dedo a un bebé y comienza a... ¿Sí? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante el reflejo de succión? Para la producción de prolactina. Prolactina. Mira, si el bebé tiene ese reflejo que le pones los deditos ahí y se agarra, ¿verdad? Reflejo de agarre. Le pones el dedo a la boca y va a empezar a amamantar. Ese es otro reflejo. Si tienes ese reflejo y estimulas el pezón directamente, apego precoz, vas a producir principalmente prolactina. ¿Y la prolactina qué va a hacer? Va a beneficiar al bebé. Es decir, el bebé es tan hermosa esta parte, no es, ay, hay que acercarlo, no. Es tan hermosa esta parte que acercar al bebé y hacerle que succione el pezón va a permitir que se beneficie el bebé produciendo prolactina gracias a ese reflejo. ¿Sí? Esa estimulación va a mandar señal al cerebro y el cerebro va a decir, ah, no, tenemos que producir leche. Ya nació el cuate, ya nació el bichito. ¿Sí? Viene y se beneficia el bebé. Y hay otro punto de esa succión que es fabricar oxitocina. La oxitocina, ¿qué va a hacer? Va a permitir de que se pueda expulsar la leche, ¿verdad? Sirve como lactoconstrictor para que salga la leche. Y aparte, la madre se beneficia. Es un constrictor del tejido liso, músculo liso del útero. Por lo tanto,
si el útero se contrae gracias a esa oxitocina, gracias a que el bichito está succionando, va a permitir o impedir más bien de que haya hemorragias por el parto. Así que los dos se benefician con ese pequeño gesto de supuestamente amor, ¿sí? Así que es importante tomarlo desde otro punto de vista y hormonalmente hablando, ese pequeño detalle, ¿sí? Ese sería retroalimentación positiva, me parece ideal, pero hemos aumentado un poquito más a toda esa idea. ¿Algún otro dato de retroalimentación positiva? Ya se me está pasando el estrés de la impuntualidad. ¿Qué dicen? ¿Alguna otra? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Paciente. ¿Qué dicen? Tenían que buscar. Por ejemplo, así, la bulimia es una retroalimentación. ¿Cómo explicarías la bulimia? La bulimia no se entiende cuando una persona tiene dulces muy grosos de alimentos para comer mucho y se piensa que va a engordar y vomita, ahí siente hambre, ahí come otra vez, ahí vomita otra vez, ahí come y se queda en esto. Podría ser una retroalimentación positiva, pero esa es patológica. La bulimia es una patología, es una enfermedad. Pero algo fisiológico, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Algo fisiológico, tal vez no, pero iba a decir la hipersensibilidad en pacientes hipersensibles alérgicos. Ya. Cuando se les estimula con algún alergeno, el sistema tiene una respuesta, la cual es como una cascada, va aumentando. Pero eso también sería patológico. Pero algo fisiológico. Al hacer ejercicio, deporte. ¿Cómo explicas eso? Segregación de adrenalina. ¿Pero eso no sería negativo? Necesito hacer algo, se produce algo. Necesito huir, tengo que producir algo. Dejo de huir, deja de producir. Negativo. ¿No han buscado? ¿No han hecho su tarea? ¿Tarea? ¿Por aquí? ¿La tarea? Tenían que buscar. La cascada de coagulación. ¿Qué opinan de la cascada de coagulación? ¿Alguien se anima a explicar la cascada de coagulación? ¿Cómo empieza la cascada? ¿Quién dice, hombre, tenemos que empezar a fabricar factores de coagulación, mandar las plaquetas y demás, porque algo está pasando? ¿Qué es lo que permite ese inicio? Porque cuando empieza la cascada de coagulación, no para hasta que pase algo también. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la cascada de coagulación? Hola. ¿No han leído? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron su tarea? ¿Puedo saber? ¿Tarea por aquí? ¿Hiciste tu tarea? Dime. Para todos. Sería lo que es la menstruación. La menstruación, muy bien, sí. Cuando ya hay una elevación, ¿no? De lo que es el estrógeno y la progesterona, y para que pueda ser liberada del momento de la menstruación se anula, ¿no? La producción de los hormonas. ¿Y qué es lo que limita la producción incesante de todo esto? Esas cosas tenemos que empezar a comprender, ¿sí? ¿Perdón? La implementación del huevo, sí, No siempre.
La menstruación no hay implantación. No, para que ocurra la menstruación, para que no ocurra la menstruación tendría que haber implantación. Claro, pero si vemos cómo se comportan las hormonas, por ejemplo, en la fase de menstruación, ¿cómo está la progesterona, por ejemplo? ¿Cómo están los estrógenos? ¿Sí? ¿Por qué se limitan? ¿Por qué se autolimitan? Esa es la idea de comprender todo esto. Porque dice claramente que debe haber un evento externo que va a permitir de que ya no funcione esta retroalimentación, porque si no va a ser patológico. Porque no fecundación. ¿Regulación de qué? Porque no hay la fecundación. Ah, fecundación. No Pero hay relación de ovocito para que no ocurra. haya o no haya fecundación, estas hormonas van a disminuir. En la parte de la ovulación es donde más se expresan estas dos hormonas, ¿sí? Si ven cómo se muestran esos picos, es claramente. ¿De qué forma? Donde ¿Cómo se autolimitan, pero? se autolimita ya por el pico máximo que ya se dijo, el embarazamiento de la endometriosis, no sé cómo se llama el tema de la endometriosis. Ya. Es la... No, tranqui. A ver, se autolimita, no necesita un evento externo como para pararlo. El cuerpo lo autorregula por su propio modo y hablábamos de esto de las glándulas, ¿no? Que todas estas glándulas van a autolimitar, entonces hablamos que las secreciones hormonales son retroalimentaciones negativas, al menos cuando es en un estado normal y no patológico. No siempre, has visto. ¿Es patológico un parto? Bueno, sí. ¿Sí? Está bien lo que dices, pero es importante definir y entender bien esto de retroalimentación. Vamos a hablar de la coagulación, que es algo mucho más simple que el ciclo menstrual, que es tan complicado de explicar que lo vamos a explicar en otra oportunidad. Esto de la retroalimentación positiva empieza gracias a una solución de continuidad, una herida, en otras palabras, en el vaso, en el endotelio. Eso va a exponer el factor de von Willebrand, por lo tanto todos los factores van a empezar a trabajar y no va a parar. ¿Han escuchado de la coagulación intravascular diseminada? El SID es algo grave, patológico y que nos lleva a la muerte, ¿no? Ejemplo, sepsis, un choque séptico que tiene SID es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque todo el endotelio está lastimado, hay solución de continuidad y eso expresa el factor y hace que la coagulación no pare. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a parar? Que se cierre esa solución de continuidad y ese factor ya no se expresa. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por lo tanto, el mismo organismo, si te das cuenta, aquí bloquea esta expresión y esta retroalimentación positiva. Porque si no pararan esta retroalimentación positiva, sería realmente patológico. Ahora, imagínense un tumor de hipófisis, hipersecretor de TSH, algo rarísimo, pero para ejemplo nos sirve. Imagínense que está produciendo TSH a montones. ¿Qué va a hacer la glándula en respuesta a la hormona tirotropina o hormona estimulante de tiroides? ¿Qué va a hacer la tiroides? ¿Cómo va a estar la hormona? Elevada, ¿verdad? Es decir, la glándula diana solo va a hacer caso a lo que le ordenan. Si le están ordenando estímulo, va a producir, ¿sí? Por lo tanto, eso se transforma en un círculo vicioso y es patológico. No está viendo esa retroalimentación. Normalmente, gracias a una retroalimentación negativa, si la hormona tiroidea está empezando a elevarse, está más de lo normal, ¿cuál sería la respuesta de la TSH? Disminuir su producción. Eso es retroalimentación negativa y eso es retroalimentación positiva. ¿Sí? ¿Está algo más claro? Y la negativa, por lo tanto, es esa respuesta que hemos hablado, que estabiliza el sistema, permite un equilibrio, permite la homeostasis y demás, lo que nos va a permitir de que haya un buen funcionamiento. Y en resumen es esto: hay mayor producción de hormona y por lo tanto, si ya llega al equilibrio, manda señales negativas. Y esto es constante, ¿sí? Sube, baja.
no están estudiando, el doctor Achá se va a enojar y va a empezarles a llamar la atención y los va a empezar a maltratar. Si es positiva, es constantemente la producción y no para, tiene que haber algo externo que lo pare, ¿sí? Esta imagen hemos visto en la anterior clase. Es un macroadenoma hipoficiario, ¿no? Gigante, que puede haber, no se ve aquí claramente la silla turca, probablemente ya haya destrucción del hueso, hay compresión del hipotálamo y puede comprimir los otros órganos, sobre todo, por ejemplo, un órgano que está muy cercano, que es el quiasma óptico. Y está en relación a el síndrome de Nelson, que se debe a una hiperproducción de ACTH secundaria a una suprarrenalectomía bilateral. ¿Qué tipo de retroalimentación sería esa? La respuesta sería negativa. Es decir, si no tengo glándulas suprarrenales, me han extirpado las glándulas suprarrenales, ¿cuál va a ser la respuesta normal de la ACTH? Las hormonas son ciegas, no se olviden, no ven. La glándula adenohipófisis no está viendo que se ha quitado la glándula suprarrenal. Va a aumentar la producción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Va a haber hipertrofia, va a empezar a fabricar más ACTH y eso es lo que pasa en el síndrome de Nelson. ¿Sí? El síndrome de Nelson es una hiperproducción por ACTH. Por lo tanto, las secreciones hormonales pueden deberse a diferentes problemas. Estamos deprimidos y hay alteración en la menstruación, ¿no? Las mujeres están deprimidas y comienza a alterarse la menstruación, comienza a ser irregular, no es frecuente el sangrado, o sangra más o sangra menos y comienza a alterarse los ciclos menstruales. Así que pequeños detalles ambientales, neuronales y demás puede provocar alteraciones en la secreción hormonal, cualquiera que sea. Por lo tanto, la anterior vez habíamos dicho que una sepsis puede traerte infinidad de alteraciones hormonales. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta eso. Y otro punto importante, hay que tomar en cuenta en qué momento se producen las hormonas. Habíamos mencionado de que crecemos en la noche, ¿no? ¿Sí? La GH está mucho más alta y por lo tanto son secreciones temporales que estas hormonas tienen. A diferencia, por ejemplo, no sé, alguna hormona que se les ocurra, el cortisol también, ¿en qué momento creen que se secreta el cortisol? En este momento su cortisol, ¿cómo estará? Bajo. Y mañana temprano, ¿cómo va a estar? Elevado. Por eso las clases en la mañana serían ideales para ustedes, porque captarían mucho más. Por eso no hay que trasnocharse, porque mientras nos estamos trasnochando, nuestro círculo circadiano está un desastre y las hormonas comienzan a fabricarse en horarios que no son. Así que hay que tratar de mantener el círculo circadiano, por ejemplo, para poder aprender mejor todo esto. Es importante tomar en cuenta que las hormonas, muchas de ellas se asocian o van o son transportadas por proteínas. ¿Sí? Estas hormonas muchas veces se asocian a proteínas. Por ejemplo, seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de ver un perfil tiroideo. ¿Qué tiene un perfil tiroideo? ¿Qué tiene un perfil tiroideo? ¿Alguna vez lo han solicitado? ¿O alguna vez han visto? Quizás de la familia ha visto a alguien un perfil tiroideo. Juan, ¿qué tenía tu perfil tiroideo de esta mañana? T3, T4 y TSH. Son T3 y T4 totales. ¿Valdrá la pena solicitar eso? ¿O mejor será el libre? ¿Y por qué? ¿Sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen hepatopatía, lesión del hígado, cirrosis, ¿cómo está la albúmina? Baja, por eso tenemos ascitis, ¿no?
Si está baja, ¿cómo sería fidedigna la hormona que está asociada a proteína? No va a ser real, ¿no? Imagínense que tengo 2 de albúmina y tengo T4 libre, tengo T4 total normal. No es real. En cambio, si le solicito a ese mismo paciente con albúmina de 2, un T4 libre, que no está asociado a esa proteína que está deficitaria, esa sí va a ser una real medición de la hormona. Sí, va a ser mucho más fidedigna. Por lo tanto, hay muchas hormonas que es mejor solicitar la libre, ¿sí? La no asociada a proteínas, ¿sí? Porque la total te está hablando de la libre y te está hablando de la asociada a proteínas. En cambio, la libre solo libre está y es más fidedigna. Eso al solicitar una prueba tenemos que saber. Entonces, un perfil tiroideo tendrá T3 libre, tendrá T4 libre, tendrá T4 total, T3 total y su TSH, ya sea ultra o la normal. Y eso nos va a permitir determinar con mayor certeza la patología. Por lo tanto, es fundamental saber si no hay alguna patología que me pueda afectar las hormonas también, ¿sí? Por ejemplo, si solicitamos, con lo que estábamos hablando del ciclo menstrual, si solicitamos hormonas inmediatamente después de que culmina la menstruación, ¿cómo estarán las hormonas? Y si solicitamos en el momento de la ovulación, ¿cómo estarán las hormonas? Tiene que valer. Por lo tanto, no es solicitar simplemente una muestra y sin saber en qué parte del periodo menstrual están, ¿sí? Porque va a variar y esto es importante a la hora de solicitar las hormonas, ¿sí? Y relacionarlas con diferentes patologías. Por lo tanto, es importante ver si está relacionada a fabricación de enzimas. Por ejemplo, la insulina tiene una proinsulina, una insulina que no tiene mucha actividad, y eso es lo que pasa en la resistencia a la insulina, ¿no? No se forma adecuadamente insulina y la insulina no puede ingresar glucosa a la célula. Eso es lo que pasa, esa es la resistencia. Así que hay que saber que hay diferentes condiciones hormonales que nos pueden traer alteraciones hormonales. Mecanismo de acción hormonal. Ya hemos hablado de que cada hormona tiene la característica de tener una acción. Si no tiene acción, no es hormona, no sirve. Y para eso necesita receptores, alguien que le reciba la señal. Y hay receptores de superficie celular y hay receptores intracelulares. A ver, voy a molestarle a Ashton. ¿Qué apellidas? Villagra. Villagra. Yo apellido Acham. No nos conocemos. ¿Me va a permitir entrar a su casa? No, me va a botar, me va a dar una patada y me va a sacar de su casa. Ahora, ¿qué pasa si soy familiar y apellido Villagra? ¿Me va a dejar pasar? Si no le caigo mal, me va a dejar pasar. Lo mismo pasa con las hormonas. Si yo tengo una base proteica y la membrana tiene una capa bifosfolipídica, ¿va a dejar pasar? No, necesito un receptor proteico que permita ingresar. Necesito un amigo en su familia para que me deje entrar a su casa. Si no, no me deja. En cambio, si yo apellido Villagra y yo estoy hecho de colesterol, tranquilamente voy a poder pasar por la membrana, ¿sí? Porque tengo las mismas características que la membrana. Por lo tanto, mi receptor va a ser intracelular, ¿sí? Por lo tanto, si les digo la insulina, ¿qué tipo de receptor va a tener? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será? La insulina es proteína. ¿Perdón? Estaba molesto por mi puntualidad, pero háblenme pues. Con mi vena aquí estaba. ¿Perdón? Tiene que tener
un receptor de superficie, ¿no? El GLUT1, GLUT2, ¿sí? Así que es importante tomar eso en cuenta. Y la relación, si tengo una testosterona, ¿qué tipo de receptor voy a tener? Intracelular, ¿sí? Perfecto. Las hormonas se regulan por procesos fisiológicos, secreción hormonal, enzimas y otros componentes. Y algo importante que debemos tomar en cuenta, perdón, no quiero apagar la luz porque se van a dormir, aquí dice transducción de señal. El término de transducción de señal son procesos biogénicos que van desde una unión a una hormona hasta el receptor y puede traer consigo alteraciones fisiológicas importantes a nivel celular. Los receptores pueden generar entonces segundos mensajeros, por ejemplo, la insulina, van desde la glándula endocrina que ha secretado, pasa al vaso sanguíneo y luego va al receptor que se encuentra en la glándula y ahí se produce un segundo mensajero también. Rebosamiento de especificidad. ¿Qué es rebosamiento de especificidad? ¿Han visto alguna vez Addison? ¿Qué es el Addison? ¿Alguien me puede decir qué es Addison? Enfermedad de Addison. Addison a la 1, Addison a las 2, Addison a las 3. Addison. ¿Alguien apellida Addison? ¿No? Semiología, fisiología, fisiopatología. ¿Nada? Ya se me olvidó, ¿no? Es déficit de cortisol. Y si ven imágenes de pacientes con Addison, generalmente tienen hiperpigmentación. ¿Sí? Esa hiperpigmentación se da por rebosamiento de especificidad. Vamos a dar un ejemplo, ojalá que me salga bien el ejemplo. Imagínense que aquí tenemos una tele, imagínense que les gusta a todos el fútbol y están dando un partidazo, ¿sí? Messi, Cristiano Ronaldo enfrentados. Y yo estoy dando mi clase de endocrino. ¿A quién le van a hacer caso? Los receptores ya están completamente bloqueados, ya están utilizados, en otras palabras. Mis receptores ya no me escuchan el partido porque ya le están atendiendo al partido. Y yo voy a empezar a tratar de hablar más fuerte para que me hagan caso. ¿Sí? Imagínense que el otro curso está tranquilito y yo estoy empezando a gritar más, a ustedes les vale porque está Messi y Cristiano. ¿Sí? Ellos me van a escuchar, es decir, voy a ir a actuar a receptores similares, pero que no son los mismos. ¿Qué significa? Se produce más ACTH porque no hay receptores ya de cortisol y va a estimular a receptores como los melanocitos que permiten la hiperpigmentación, ¿sí? Por rebosamiento de especificidad. Aumento un poquito más de hormona, ya he cubierto todos los receptores y por lo tanto voy a cubrir otro tipo de receptores más, similares a los del cortisol. Eso es rebosamiento de especificidad, ¿sí? A ver si buscan como tarea, pero creo que no me están cumpliendo. ¿Cómo es el rebosamiento de especificidad en hipoglucemia? ¿Sí? Perfecto. Ahora necesito sí un poquito que participen un poquito más. He ingresado al aula un poquito agresivo por la impuntualidad, pero necesito que vayamos practicando esto. Vamos a hablar un poquito de los trastornos endocrinológicos en relación a diferentes circunstancias y vamos a dar algunos signos y síntomas y exámenes complementarios que nos van a permitir entender un poquito más la endocrinología. Recordando de que la endocrinología tiene todo que ver con todos los sistemas. Otro ejemplo que constantemente hablo es, imagínense un paciente hipertiroideo, ¿sí? ¿Está hecho? Hipertiroideo primario, secundario, terciario, cualquier, no importa. Hipertiroidismo.
¿Cómo está, a ver, el hueso? ¿Quién se anima? ¿Cómo está el hueso? ¿Cómo crees que está el hueso en un paciente hipertiroideo? ¿Alguna idea? Si quieres. ¿El que quiere? ¿Qué dices? ¿Cómo estaría el hueso en un paciente hipertiroideo? ¿Cómo crees? ¿Han escuchado hablar de osteoclastos y osteoblastos? ¿Por qué no me quieren hablar? Equivóquense las veces que sean necesarias, pero aprendan a hablar, no se queden callados. Peleen, no se queden callados. ¿Qué hacen los osteoblastos? ¿Forman o destruyen hueso? Así me gusta. ¿Los osteoclastos destruyen o forman? Destruyen. Constantemente el hueso se está formando, destruyendo, ¿verdad? Si el metabolismo está como loco, el hipertiroideo está así con los ojos saltones como si nos amaran, que está atento a nosotros, listos para saltar, está nervioso, temblando y demás, ¿cómo estaría el hueso? ¿Cómo estaría el metabolismo del hueso? ¿Cómo estaría la resorción ósea? La formación y destrucción. Formación, destrucción. Antes de que me contesten, para entender más la figura. Un paciente anquilosado, flaco, viejito, anciano, que no se mueve de su cama, está así. Le mueves un poquito, ¡ay! Y otro musculoso, una bestia así gigante, lleno de músculo, lleno de testosterona. ¿Cómo está ese hueso del joven musculoso y del anciano flaquito, desnutrido, con síndrome de inmovilidad? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque los músculos están jalando el hueso, le están moviendo, lo están lastimando. El músculo lastima y hace de que haya mayor resorción, mayor fortificación del hueso. Ese hueso está fuerte porque constantemente está fabricándose hueso. En cambio el otro no se forma hueso, no hay necesidad, no estoy estimulando, por eso el movimiento. O sea, hay una frase que dice, que seguramente en osteoporosis les diré, el movimiento es vida. Y en el hipertiroidismo, ¿cómo estará? Ese hueso va a estar en constante remodelación y resorción, pero siendo patológico. Es decir, un paciente hipertiroideo va a estar asociado a osteoporosis. Pero al hipertiroidismo solo pensamos en la hormona, no pensamos en el hueso. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Que la asociación de enfermedades endocrinológicas tiene que ver con absolutamente todos los sistemas. Imagínense diabetes, y hablamos del sistema circulatorio, por ejemplo. No, mejor diabetes aparato digestivo, o mejor diabetes aparato respiratorio, o diabetes aparato urinario. A ver, hablando del aparato urinario, ¿cómo sería un paciente diabético mal controlado? Puede tener micturia. ¿Cómo? Eliminaría más creatinina. Puede tener insuficiencia renal, puede presentar vejiga neurogénica, entre otros, ¿no? O sea, miles de cosas. Por lo tanto, hay que comenzar a entender de que la endocrinología tiene que ver con absolutamente todo, con todos los sistemas. Y un paciente endocrinópata, vamos a ver esto va a estar en nuestra cabeza. ¿A qué quiero llegar? De que tienen que ver de forma integral las cosas, de forma amplia, para poder identificar la patología. No es decir, el paciente está aumentando de peso, está estreñido, hipotiroidismo. ¿Por qué? Vamos a ver. No es frecuente que solo un único dato clínico sea patognomónico de una patología. ¿Sí? Tienen que buscar más, no se queden con uno. Traten de identificar varios, los más que se puedan, para tener una certeza diagnóstica.
Ahí está. A ver. Ahí está. Debilidad y falta de energía. Aparte de un estudiante de medicina y más que todo de endocrinología, ¿qué otra patología endocrinológica podría asociarse a esto? Debilidad y falta de energía. ¿Qué dices? Endocrinológico, hipotiroidismo, diabetes, acromegalia tendrá esto, hipertiroidismo tendrá esto. ¿Se imaginan cómo está otra vez vamos a tomar el ejemplo del hipertiroidismo? El hipertiroideo está así, constantemente haciendo las cosas porque su metabolismo está acelerado. ¿Se imaginan cómo de cansado está ese cerebro? ¿Un Addison tendrá eso? Sí. ¿Un Cushing tendrá esto? Sí. ¿Otra patología? ¿Un hiperaldosteronismo primario tendrá eso? Sí. ¿Entienden lo que digo? Ustedes me dijeron lo primero, diabetes y hipotiroidismo, pero si pensamos un poquito más, podemos encontrar en absolutamente todas las enfermedades. Otra vez los estudiantes de medicina comiendo de todo después de una clase de endocrino, haciendo respetar esa clase, dificultad en la concentración, alteraciones del apetito, muy aparte de que se andan trasnochando y demás, trae consigo alteraciones de este tipo. ¿En quiénes podemos ver estos problemas? ¿Qué dices? ¿Alguna patología? La que se te ocurra, endocrinológica, ¿sí? Hipotiroidismo, muy bien. ¿Otra? ¿Allá? La que está detrás de negro, con lentes. ¿Alguna patología que se te ocurra? Hipertiroidismo también. Se quiere concentrar, pero no se concentra en nada, porque su cerebro está a 1000 por hora. Diabéticos. ¿Sí? El diabético come de todo, tiene atracones, el obeso, Cushing, bulimia, anorexia también, peor la anorexia, ¿no? Porque la anorexia están completamente desnutridos. ¿Sí? Así que es importante seleccionar esto. Y esto es de vital importancia. La anamnesis, las preguntas que nosotros le vamos a realizar al paciente. Parece algo rutinario. Ustedes van a ser futuros internos y van a hacer historias constantemente. Hace poco me pasó algo importante, preocupante. Ingreso una paciente, me piden valoración a endocrino por diabetes. Pusieron diabetes, ni siquiera dijeron si era diabetes mellitus, si era diabetes insípida, no sabía. Vamos al paciente, revisamos y lo primero que me llamó la atención, una cosa así. Me pidió cardiología. Tenía una FA, una fibrilación auricular de baja respuesta, ya parecía ser crónica. Veo una cosa así. Me fijo un poquito más y medio que tenía exoptano, que fue medio satón. La frecuencia estaba en 120. Voy a la nota de emergencias, nadie describe cuello. Voy a la nota de admisión que hace el residente de turno, no había descripción de cuello. Voy a la historia clínica que hace el interno de medicina, cuello cilíndrico normal sin masas. Voy a la nota de cardiología, especialistas, somos los máximos, capos. No había cuello. Nadie describió cuello. Le pedimos un perfil tiroideo, le pedimos una ecografía, óseo difuso con hipertiroidismo, que por supuesto estaba provocando la FA. Por lo tanto, debemos aprender a hacer una buena anamnesis, ver al paciente, no inventarse y saber de que la suerte no existe al hacer una historia clínica. Nosotros tenemos que ver la manera de preguntar al paciente, ¿qué bebe usted? ¿Bebe alcohol usted? No, chichita nomás cada día. Hay que ver alternativas para poder encontrar y encontrar los mejores datos para lograr una buena historia clínica que nos va a permitir diagnosticar con certeza. Debemos utilizar estos aparatos para ver a nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos que empezar a utilizar y hacer un buen examen a nuestros pacientes. Salud.
Actualmente existen un montón de exámenes complementarios que solo solicitamos los exámenes y ya sabemos qué tienen. Ya estamos perdiendo los valores de la semiología pura, que realmente vale la pena, y sin tener exámenes complementarios ya podríamos hacer el diagnóstico. Pero nos estamos acostumbrando a solicitar absolutamente todo, sin ningún sentido. Y de ahora en adelante deberíamos cambiar el chip en relación a eso. Observación adecuada de los pacientes, nunca subestimarlos. Por ejemplo, ecográficamente hablando, aquí vemos un nódulo, un adenoma con una hemorragia. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Quién podría describir esto? ¿Cómo describen? ¿Qué, en otras palabras, qué es lo negrito de una ecografía? ¿Qué es lo blanquito de una ecografía? ¿Qué dice? Imagen, radio, ya han pasado radio. No hay pretexto. ¿Qué dice? ¿Qué es lo blanquito? Hipercoico. Hiperecogénico. ¿Qué dijiste? ¿No? El negro es anecogénico, ¿no? El negro es anecogénico. Si es menos, es gris, podríamos decir hipoecogénico. Y si hablamos de una resonancia, no. Intensidad. Intensidad. Lo blanco es hiperintenso porque estamos hablando de sonido. ¿Han estado en un resonador? Es terrible para los claustrofóbicos. Cuando hablamos de tomografía sí hablamos de densidad. Lo blanco es hiperdenso y lo negro es hipodenso. Y si hablamos de radiografía es mucho más sencillo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo describimos una imagen? ¿Perdón? No escucho nada. ¿Cuál sería lo blanco? El hueso. Radio opaco. Y el pulmón, el aire, radiolúcido. El líquido, radio opaco. ¿Sí? Entonces aquí vemos una imagen anecogénica donde hay líquido, ¿sí? Es una hemorragia. En cambio aquí hay un nódulo que está relativamente bien circunscrito en la glándula. Son horribles las imágenes, pero nos tienen que ayudar. Antecedentes familiares, preguntar si realmente tienen alguna enfermedad, si han cursado con algo similar. En endocrinología es muy frecuente. Por ejemplo, pacientes diabéticos. ¿Cómo podría determinar si es diabetes tipo 1 o tipo 2? Sencillamente, ¿tienes familiares diabéticos? Sí, tengo familiares, tengo toda la familia diabética. Ah, ¿por qué diabetes me iré? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2, de lejos, sí, tipo 2. Así que con esos pequeños detalles ya podría diagnosticar mi enfermedad. Uso de fármacos, ¿sí? Es importantísimo. Ver, por ejemplo, si estoy utilizando beta bloqueantes y está bajando mi frecuencia cardíaca, pero tengo hipertiroidismo, podría enmascararlo. Podría enmascarar el temblor fino que tengo. Ya no tiene temblor, no es hipertiroidismo, pero laboratorialmente puede tener. Hidroclorotiazida en hiperparatiroidismo. Anticonceptivos orales, por ejemplo, me pueden traer serias alteraciones hormonales, así que es importante definir qué medicamentos utiliza el paciente. Típico estudiante de endocrino, ¿no? Que lea libros, resúmenes, no las diapositivas. ¿Quiénes tienen esto entonces? Debilidad y cansancio, astenia, dinamia. ¿Qué dices? Hipotiroideos, muy bien. Allá el de azul. Diabetes, muy bien. Ya. ¿Por qué patología? Estamos en clase de endocrino. Hipertiroidismo, muy bien. Así que, anemia. Pero estamos en endocrino. Anemia era una clase antes. Dime. ¿Los qué? Los colorantes artificiales. ¿Colorantes? Los colorantes. ¿Colorantes? Depende de qué colorantes. ¿De qué tipo? De alimentos, digo. Sí, Interfieren de cierta forma sí. hormonalmente. De cierta forma sí. Cuando las utilizas en exceso sí. Lo mismo por ejemplo con los edulcorantes.
A la larga sí, tienes que tener un cierto porcentaje de dosis que recibas al día para que pueda alterar todo esto. ¿Por qué prefieren el mejor? ¿Por qué hay eso? Hay algunos pacientes que no pueden tomar estos conservantes, sino su humor se altera completamente de otra persona. Todo tiene que ver con dosis. Todo tiene que ver con dosis y producción. Dependiendo qué tipo de componentes tenga ese colorante. Puede tener algunas sustancias que no sean buenas para la persona. Tienes que ver el componente, en otras palabras. Entonces, la asociación de estos datos a diferentes enfermedades es importante. Dolor abdominal. Si, sin ver la página, la diapositiva, dolor abdominal, ¿en qué pensarías? Imagínate, mi esposa tiene dolor abdominal. ¿Qué se te viene a la mente? Cualquier cosa. Gastroenteritis. Gastroenteritis, Dependiendo de la zona, pueden ser cualquier cosa. Apendicitis, colecistitis. Pero miren, todo lo que me han dicho no tiene nada que ver con hormonas. Ya me estoy empezando a resentir con ustedes. Insuficiencia suprarrenal puede venir con dolor. Cetoacidosis diabética. Hace poco tengo una paciente en este momento en cuidados intermedios. Ha ingresado con una cetoacidosis diabética severa y ingresó por dolor abdominal intenso. Cualquiera que le veía y no le tomaba glucemia creía que era una gastritis o una pancreatitis. Pero la paciente tenía cetoacidosis diabética. ¿Sí? Así que no siempre pensemos en problemas sencillos como una apendicitis, una colecistitis y demás, sino también pensemos hormonalmente. Por ejemplo, una uremia se caracterizará por dolor abdominal. Ustedes que ya han llevado nefro. Sí, la uremia se asocia a dolor abdominal intenso en epigastrio que podría sospecharse de cualquier cosa. Problemas menstruales, pequeños cambios en la menstruación, retrasos, mayor sangrado, mucho dolor, no es tan normal como parece. Debemos darle la importancia necesaria. Muchas de estas cosas pueden estar asociadas a hipotiroidismo y no nos damos cuenta. Estamos pensando, por ejemplo, en hormonas sexuales, pero no estamos pensando en hormonas tiroideas, por ejemplo. Así que es importante comenzar a ver esa relación. Estreñimiento, ¿en quiénes vemos estreñimiento? ¿Qué dices tú? Estreñimiento. Hiper. Hipo. En hipo se vuelve más lento el intestino. Estreñimiento. Diabetes. ¿Por qué diabetes? ¿Cómo explicamos la diabetes? Tú que has dicho firmemente diabetes. ¿Qué dices? ¿Cómo explicarías? ¿Alguna idea? Es tan bonito que hay daño vascular por el azúcar elevado. Ese daño vascular trae consigo problemas nerviosos y el sistema autónomo es el que se daña, por lo tanto el peristaltismo se vuelve lento. Cuando hay una diabetes mal controlada se van a asociar a estreñimiento, ¿sí? Así que es importante comenzar a relacionar eso. Muy bien, diabetes, diarrea. ¿Cómo? ¿Quién dijo qué? Hipertiroidismo, muy bien. Otra, Addison. El Addison, cuando es una crisis addisoniana, muchas veces se puede asociar a diarrea, dolor abdominal, insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, es importante que pensemos también en esas patologías. Si viene un paciente con crisis addisoniana es algo grave y si no nos damos cuenta, el paciente se va más bien. Lo pescaron revendiendo entradas de fútbol. ¿Qué podría hacer? ¿En qué patología podríamos encontrar? Aparte de patologías psiquiátricas, ¿no? Hipoandrogenismo, en mujeres SOP o síndrome de ovario poliquístico,
Caída del cabello simple, ¿en quiénes podríamos encontrar? ¿Perdón? Hipotiroidismo, ¿no? Se cae el cabello. Hirsutismo femenino, en el hiperandrogenismo ya también, en el SOP. Dolores. Dolor de cabeza. A ver, ¿qué se te ocurre de dolor de cabeza? ¿Qué pensarías? Cualquier cosa. Migraña, muy bien, migraña. Dolor de cabeza por ahí. ¿La que está con barbijo celeste? Dolor de cabeza, ¿en qué podrías pensar? Cualquier cosa. ¿Cómo? Estrés. Sí. Tenemos examen de doctor próximamente. Allá atrás, ¿qué dices? Cefalea, dolor de cabeza, ¿en qué pensarías? Cualquier cosa, vamos, anímate. ¿Perdón? ¿Golpe? ¿Trauma? Perfecto, puede dolerte la cabeza por un trauma. ¿Qué dices? ¿Otra? Me alegra mucho que nadie haya dicho hipertensión. Porque lo primero que decimos, ¿no? Me duele la cabeza, debe estar todo el presión elevado, tómate lo sentan, inhalan. Bien. Y si hablamos endocrinológicamente, podríamos estar hablando de un macroadenoma hipoficiario que está comprimiendo. Como nuestra cabeza en la edad adulta ya está completamente cerrada, no tiene dónde escaparse, descomprimirse de eso, va a ir comprimiendo las estructuras vecinas un macroadenoma y va a provocar cefalea. Así que un tumor podría provocar cefalea, pero no pensamos en eso, ¿no? Así que hay que empezar a pensar. Se dice que si no piensas, no encuentras. Si pensamos, vamos a encontrar. Cambios en la libido. ¿En qué pacientes podríamos tener cambios en la libido? ¿Allá? La de palo de rosa. Sí, ¿verdad? Pucha, soy malo para los colores, pero espero no equivocarme. ¿Qué dices? Sería cuando tiene sus ciclos menstruales, por ejemplo. Ya, puede estar terrible, ¿no? Terrible. ¿Otra? ¿La de negro? Tú, la. ¿Qué dices? Cambios en la libido. Un hipotiroideo también puede tener cambios en la libido. Un diabético, hay problema vascular, nervioso, la libido terrible, ¿sí? Así que hay patología, ¿cómo? Hipertensión también. Hay cambios, pero no es el doble. A más de que sea un hiperaldosteronismo, ¿no? Así que es importante esa relación con este tipo de patologías. Cambio del estado de ánimo, aparte de las mujeres. Bueno, que también tiene que ver con las hormonas, si se dan cuenta. No se enojen conmigo las mujeres. ¿Cómo? Diabetes. ¿Sí? Los diabéticos se han dado cuenta, si tienen familiares diabéticos, se van a ir dando cuenta que cuando no están bien controlados los pacientes diabéticos, comienzan a cambiar de carácter. Se vuelven más gruñones y demás. Así que eso es importante tomar en cuenta. ¿Listo? Excelente. Poliuria. ¿Qué diabetes? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, insípida. Todas, ¿no? Todas las diabetes nos van a llevar a poliuria. Nicturia, aparte de tener hipertrofia prostática, ¿qué otra cosa podría provocarme nicturia? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que no voy a acabar. Creo que no voy a poder empezar el otro tema. ¿Qué dice? La diabetes. Actualmente, tener nicturia, alguien dijo nicturia por allá hace rato, ¿no? La nicturia es mucho más importante que decir polifagia. A ver, pregúntenle a un paciente diabético que está bien controlado incluso, ¿tienes polifagia? Sí. ¿Cómo quiero comer de todo? Quiero comerme al mundo. Así que
esa manifestación no es tan importante como una nicturia, como una poliuria, como una polidipsia, como una pérdida de peso, ¿sí? La polifagia ya no se le está tomando muy en cuenta. Por lo tanto, es importante relacionar la nicturia también en pacientes con estas alteraciones. Alteraciones cutáneas. No se ha bañado hace 10 días. ¿Qué es eso? Acantosis. Diabetes es acantosis nígrica, ¿sí? Pero ¿es diabetes u otra cosita más bonita? Resistencia a la insulina. Dios quiera que no se transforme en diabetes, pero lo primero que deben pensar es resistencia a la insulina. No está funcionando bien ese páncreas, ¿sí? No está funcionando bien y eso puede predisponer a la diabetes, ¿sí? Acantosis nígrica. No es tan florida como esta muchas veces, pero hay que ver axilas, hay que ver aquí, hay que ver pliegues y demás, y es muy característico esto. Por lo tanto, ver estos pequeños detalles nos puede ayudar. Y ahora en niños se encuentra a diario esto, y eso es realmente preocupante por el tipo de alimentación y todo lo que conlleva, ¿no? Hiperpigmentación, ¿en quiénes? ¿Mediante qué mecanismo hay hiperpigmentación en alguien? Rebosamiento de especificidad, ¿sí? Gracias a ese mecanismo hay hiperpigmentación en el Addison. Sequedad, ¿en quiénes vemos sequedad? Diabetes, después hipotiroidismo, Addison, ¿sí? ¿Qué tiene este cuate? Este no, este cuate. Esta diapositiva he puesto por esta imagen. Si levanta las manos va a ser típica la plétora facial, ese enrojecimiento. ¿Qué tiene este señor? Cushing. ¿Qué le preguntarían a este paciente con Cushing? Lo primero que se les debería venir a la mente, por un mal manejo de COVID. ¿Ha usado glucocorticoides? Sí, he usado. Tiene Cushing ahora, malvado, porque no sabíamos manejar COVID-19. ¿Sí? Miren, tiene cuello corto, tiene almohadillas supraclaviculares, no se nota la clavícula prácticamente, hay una jiba, ¿sí? Hay aumento de peso y claramente hay plétora facial. Importantísimo. Hubiera querido encontrar un gordito ahí, pero no. Imagínense que es un gordito y tiene estrías violáceas. ¿En qué pensaríamos? Cushing. Las estrías violáceas por fragilidad cutánea pueden encontrarse en este tipo de pacientes. Vitiligo. ¿Por qué vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? Ya, es una patología autoinmune, ¿no? Que permite destruir los melanocitos, ¿sí? Y gracias a eso hay una despigmentación que está asociada también a estrés. Mientras más nos estresamos, el vitiligo aflora más. ¿Y por qué estoy hablando de vitiligo en endocrino? Porque se asocia muy frecuentemente a patologías endocrinológicas. Así que ustedes cuando vean vitiligo, también piensen en patologías endocrinológicas. Podrían sorprenderse con alguna de ellas. Diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal, Addison y demás, ¿sí? Acné. ¿Quién es? ¿Acné? ¿Acné a la una? Ovario poliquístico. ¿Perdón? Ovario poliquístico. Ovario poliquístico. Sí, el SOP, el famoso SOP por hiperandrogenismo. Puede provocar, no siempre es una bacteria, sino puede ser hiperandrogenismo que esté permitiendo el acné. Imagínense que esto es piel, no es mucosa. Ya me han criticado de esta diapositiva y lamentablemente siempre me olvido cambiarla. ¿Qué dicen? Imaginen que es piel. Estas imágenes purpúreas, imagínense que es una axila. Por fragilidad cutánea, ¿en nos encontraríamos? Excelente, me están siguiendo. ¿Qué ha dicho Cushing? ¿El de azul? Me está siguiendo. ¿Ah, cuál es tu nombre? Cristian. Bien, Cristian.
¿Sí? ¿Amarillo? ¿Qué es eso? Acromegalia. Siempre, cuando vean un acromegálico, por más que hagan lo que sea para que les dé la mano, nunca más se van a olvidar de esa mano. Es una mano gruesa, te cubre prácticamente toda la mano, es increíble la sensación, la piel gruesa y demás. ¿Cómo hablas? Se vuelve más lento, la voz se vuelve más grave. Todas esas cosas tienen que tomar en cuenta un acromegálico. Hay prognatismo, hay diastema incisivo, la frente es más amplia, son más lentos. Así que es importante que ya, ustedes seguramente ya han vivido eso, pero cuando están caminando por la calle, tienen que ir analizando todo lo que han estudiado. Mira, ese cuate tiene acromegalia, mira, ese cuate tiene Alzheimer, mira, tiene estos rasgos, mira, este cuate está caminando así. ¿Qué será? ¿Sí? ¿Tendrá una parálisis? ¿Le habrá dado ACV? No críticas malas y destructivas, ¿no? Sino para ir aprendiendo e ir afinando todas esas cosas, porque cuando ingresa el paciente a la consulta, ustedes ya tienen que, no, este cuate es acromegalia. Por favor, mucho. ¿Sí? ¿Qué tiene la acromegalia? ¿Qué hormona está alterada? La hormona de crecimiento está elevada, ¿no? Perfecto. Hiperkeratosis. ¿En quiénes habrá? También en acromegalias. ¿Este cuate qué tiene? ¿Se puso los cachos y le ocurrió eso? No. Mixedema. ¿En quiénes? Miren, el pie está cuando vean esto, preocúpense. ¿Por qué? ¿Asociado a qué está? No es pie diabético. Estás respetando el pie, hay un edema pretibial asociado a déficit de hormona tiroidea. Es un mixedema hipotiroideo severo, es un hipotiroidismo severo. Cualquier rato su corazón y la respiración, su frénico va a parar porque está lento. Por lo tanto hay que ser agresivos en este tipo de pacientes. ¿Qué es eso? Micolisis. Se golpean las uñas y ya se rompió. ¿Qué podría ser? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? No siempre déficit de vitaminas como la B12, ¿no? Sino otro tipo de alteraciones hormonales. También la vitamina B12 es alteración hormonal. No se fabrica el factor intrínseco gracias a las células parietales del estómago por una gastritis atrófica causada por el Helicobacter pylori de forma crónica. Pero esta se puede dar principalmente por alteración de las hormonas tiroideas. Esa señora se ve interesada hacia mi persona. Creo que le gusto. ¿Qué es esto? ¿Qué patología más específicamente? Una estrellita en juego. ¿A qué quiero llegar? Cuando vean exoftalmos es esto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué tipo de hipertiroidismo? Está bien, es hipertiroidismo, pero acostúmbrense a decir el nombre y el apellido, no solo el nombre. Y en endocrino es vital que digan nombre y apellido. ¿Qué patología hipertiroidea? No les dejo ir si no me les responden esto. ¿Qué hipertiroidismo? Yo sé que saben. Háblenme pues. O sea, ¿tú qué dices? Franco. Es primario. Es hipertiroidismo primario y secundario. ¿A qué se llama? No. Es Graves. Pásedo hasta que se demuestre lo contrario. Cuando tiene exoftalmos, es Graves. Es Graves.
El Graves es una patología autoinmune, ¿no? Así que hay que tomarlo en cuenta. Este cuate me está queriendo copiar mi examen de endocrino. No lo voy a permitir. ¿Qué es? ¿En qué piensan? Estrabismo. ¿Convergente o divergente? Divergente, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué piensan? Vamos chicos, ya falta poco. Sé que están cansados. No los voy a hacer quedar hasta más tarde. No escucho, háblenme más fuerte, grítenme. Quiero que me griten. ¿Dijiste algo? Ahora dime. Kevin. A ver. Ve, ya me acordó tu nombre. ¿Para qué? Dime. Milton. Ya me acordó dos nombres. Dime. Patología. Tumor hipofisiario que está comprimiendo Chiasma. ¿Sí? Así que hay que pensar en esas cosas. ¿Alguien ha auscultado la tiroides alguna vez? Cuando vean un bocio, pónganle el estetoscopio. Si es un Graves, van a escuchar ese soplo. Muy aparte de que está pasando los grandes vasos, la carótida por aquí, se ponen en medio y hay un bocio grande y es Graves, van a escuchar un soplo. Hay una imagen ecográfica que se llama infierno tiroideo en ecografía en bocio, que está como loco la vascularización. Está trabajando a miles a glándula, por eso se da el soplo. Tenemos que empezar a realizar un buen examen tiroideo. ¿Este examen está bien hecho o no? ¿Está buscando en buen lugar la tiroides o no? A ver, quiero pelea. Levanten la mano los que dicen sí es un buen lugar y quienes dicen no es un buen lugar. Ya, quienes dicen sí es un buen lugar. Miechi. Quienes dicen no es un buen lugar. Y los demás es como dice Cantinflas, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es lo mismo que igual, solo que diferente. Terrible. Es un buen lugar. Tienen que buscar la escotadura del esternón y justo por encima está la glándula. A ver, pongan ahí sus dedos y ahora, si es que tienen algo de líquido todavía en el cuerpo, traguen saliva. Y va a ascender un poquito la glándula y va a bajar. Y ahí van a sentir como algo. ¿Han probado los marshmallows? Es esa consistencia. Si está duro, preocúpense. Si está más grande o sienten bastante su tiroides, deben tener algún bocio por ahí. Pero es importante que tomen en cuenta este concepto. Toda masa móvil en cuello es tiroides hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Así que comiencen a... Voy a describir quizás algo mal, pero palpen a sus compañeros, toquen a sus familiares, aprendan a hacer un buen examen tiroideo y van a ver que cuando estén con el paciente va a ser mucho mejor. Ya se están riendo, están pensando no sé qué cosas. Este paciente debe amar mucho, tiene el corazón grande. ¿En qué patología pensaríamos? Por favor, respóndame algo endocrinológico. Te voy a denunciar. ¿Qué dice? Patología. ¿Qué hace crecer los órganos? Pero acromegalia. Cuando vean un paciente acromegálico, piensen en visceromegalia. Yo tenía una paciente increíble acromegálica, era un amor de gente, siempre me traía regalitos en Navidad y falleció por un vólvulo de estómago, por visceromegalia, acromegalia. Así que siempre piensen en visceromegalia cuando vean pacientes acromegálicos. Temblor fino, tienen examen de endocrino más ratito. ¿En qué piensan? Hipertiroidismo, muy bien. Sequedad vaginal, hiperandrogenismo,
menopausia, pruebas de laboratorio, hipocalemia, que puede estar asociada a insuficiencia suprarrenal e hipoaldosteronismo, diferentes exámenes que nos pueden ayudar. Podemos jugar con los exámenes. Imagínense un niño que le hago hacer ejercicio. ¿Cómo estuviera la GH normalmente si le mando a hacer ejercicio? Aumentaría, ¿no? Así que hay pruebas funcionales que nos pueden permitir definitivamente algunas patologías. Siempre pensar en las proteínas cuando solicitamos hormonas. Esto ya lo hemos mencionado, la asociación de la hormona a la proteína. Hemoglobina glicada, ¿sí? Es de vital importancia para determinar cómo está la diabetes. La PTH intraoperatoria para evitar lesiones de la glándula paratiroides en pacientes, por ejemplo, que se operan por tiroides. Imágenes, siempre debemos tomar en cuenta las imágenes, incidentalomas que se pueden encontrar. Hay un sinfín de exámenes complementarios que podemos solicitar en imágenes para determinar ciertas patologías. Un adenoma hipofisiario en una resonancia magnética, ¿sí? Ahí está claramente. ¿Qué corte es este? ¿Corte? Coronal. Ups. Tomografía. Glándula suprarrenal, ¿izquierda o derecha? Cuando vean una tomografía, vean siempre los pies. Yo estoy echado y vean mis pies. Este es lado derecho y este es lado izquierdo de ustedes. Nunca más se olviden. ¿Sí? Gammagrafía. Hay una hiperactividad en la enfermedad de Graves, esa glándula está como loca. Hay un nódulo caliente, solo el nódulo está produciendo. Cuando vean esto, miren, es un nódulo frío, no hay hipercaptación, nada. ¿En qué pensarían? Cuando vean un nódulo frío, piensen en cáncer, ¿sí? Densitometrías óseas, no como las densitometrías de talón que no sirven para nada, sino densitometrías de la columna, de caderas, que realmente valen la pena porque son lugares donde realmente se fractura. Así que si ven campañas de detección de osteoporosis haciendo de una densitometría del talón. Ecografías, miren esa ecografía maravillosa, es un bocio multinodular con quistes y demás cosas. Aquí está el istmo, aquí está el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y aquí está la tráquea. Es una imagen muy interesante de un bocio multinodular. La punción por aspiración con aguja fina mediante monitoreo ecográfico es de vital importancia. Evaluaciones genéticas que también se pueden realizar. Las cirugías también nos pueden permitir hacer unas biopsias de congelación o determinar alguna patología. Determinar varios puntos como análisis de laboratorio, pruebas indirectas y desaparición o no de signos y síntomas. ¿Esta qué patología es? Cushing. Esta imagen es la que quería. Un gordito con estrías violáceas. Están aquí. Ya les falta poco. Así que hay que animarse y hay que empezar a estudiar. Y quiero terminar con esta imagen. Espero que todos estén vacunados y ninguno de ustedes sea antivacunas. No se olviden de esta imagen. Esta imagen la voy a ir repitiendo constantemente. No me crean, no crean en lo que yo les digo. Puedo estarles engañando. Estudien, lean libros, no diapositivas. ¿Sí? ¿Ok? Un gusto. Gracias.